Un estudio canadiense se puso a investigar una frase: el peso de la culpa. Y encontró que el peso de la culpa no es una simple metáfora, que realmente cuando los seres humanos sentimos culpa, sentimos un peso encima. Como que no podemos caminar libremente, como si cargáramos algo. El peso de la culpa realmente es real. No sé si ustedes lo han sentido, si han sentido esa carga por haber tenido un error, una falla, por haber actuado mal, por haber cometido un pecado. Es como si cayera un peso encima. Este estudio canadiense reveló que no es simplemente una frase de cajón, sino que realmente sentimos peso de la culpa. Realmente sentimos ese peso que no nos deja ser libres. Y ese peso de culpa a veces hasta produce dolor en el pecho, a veces produce dolor de espalda, como que todo se recoge, presión en la cabeza. Usted dice: no, se me estalló la migraña, se me va a estallar una venita y me va a dar aquí un ACV, un trombo, se me va a subir a la cabeza. Pero todo ese efecto de la culpa, todo ese efecto de eso que falló, efecto también sobre las emociones. No se siente libertad, se siente tristeza, se siente agobio. El peso de la culpa produce que estemos tristes, cabizbajos, que estemos seguramente amargados. El precio de la culpa no nos deja disfrutar la vida en Cristo. Para nosotros los cristianos, el peso de la culpa sucede no solo para el creyente, el peso de la culpa sucede para todo el mundo. Porque somos también en nuestro cuerpo alma. Recuerde que el ser humano es espíritu, alma y cuerpo. Y claro que el peso de la culpa recae sobre nosotros. En el alma, repercute en nuestro cuerpo, haciéndonos enfermar. Y obviamente a los que somos creyentes, pues como que nuestro espíritu se ve pues aminorado. Se la pasa... El que tiene el peso de la culpa se la pasa rumiando acerca de aquello que lo hace culposo. Ustedes no sé si saben, pero las vacas comen en la mañana pasto, lo pasan a sus estómagos. ¿Cuántos estómagos tiene una vaca? 4 estómagos tiene una vaca. Y durante el día, aunque ya pasaron el alimento, lo devuelven y empiezan a masticar. Así es el que tiene peso de culpa. Está en el día y está trabajando y se le devuelve la culpa y empieza como si tuviera un chicle ahí y vuelve esa culpa a nuestra mente. Y otra vez, porque usted dice: ya, listo, me voy a despejar, voy a estar libre, ya, listo. Y de pronto usted está batiendo el chocolate y se devuelve como si fuera una vaca y empieza a rumiar otra vez la culpa. O está montando bicicleta, usted feliz, la ciclovía, y se devuelve la culpa. Y no lo deja estar libre. Y no lo deja estar sin ese peso. Difícil es caminar con peso encima. Para batallar, para correr, para caminar en este mundo, pues es mejor estar libres. Estar libres de culpas, estar libres de carga. Entonces estos canadienses y estos estadounidenses se unieron ahí, 2 universidades, no me acuerdo el nombre, encontraron de que realmente se siente peso de la culpa. Y este peso de culpa desemboca o en remordimiento o, para los creyentes, en arrepentimiento. ¿Cuál será la diferencia? ¿Cuál será la diferencia de esta culpa que desemboque o en remordimiento o en arrepentimiento? Yo creía que era lo mismo. Hubo un tiempo que yo dije: eso es lo mismo. Tener remordimiento o tener arrepentimiento es lo mismo. Y es lo que alegra a Pablo en esta mañana, en este pasaje que vamos a leer. Que la iglesia de Corinto ha desembocado su culpa, su peso, en arrepentimiento.
Si ustedes, los que han seguido las predicaciones desde la primera carta a los Corintios, y si usted no ha seguido las predicaciones, igual cuando lea un día primera a los Corintios y segunda a los Corintios, se dará cuenta que en segunda de los Corintios es como si cambiara el tono de Pablo. En la primera carta habla de divisiones, de inmoralidad, habla imagínense, se crea un verbo que es corintiarizar. Vamos a corintianizar. Corintianizar. La pastora me está corrigiendo aquí. ¿Cómo se dice? Corintianizar. Vamos a corintizar. Si a usted le decían vamos a corintizar, yo digo que es corintianizar. Pero bueno, si vamos a corintizar, pues es decir, vámonos a la noche loca. Vámonos a vivir la vida loca. Vámonos a desbocarnos en este mundo. Como caballo sin bozal, desbocado. Imagínense lo que era la perversión en Corinto, que se creó un verbo para designar toda la inmoralidad. Se habló de idolatría, se habló de abusos con la cena del Señor. Imagínense, los corintios hasta con las cosas de Dios estaban actuando mal. Ni siquiera tenían respeto con las cosas de Dios, sino que de la cena del Señor no era para memoriar la muerte y la resurrección del Señor, sino que a tragar, a llenarnos, a comer. No tenían respeto por alguna cosa de las cosas de Dios. Estoy hablando de Primera de Corintios. Abuso de las lenguas del Señor, de todo lo espiritual habían hecho, mejor dicho, un sancocho. Pero en Segunda de Corintios como que Pablo cambia el tono. Pablo va a empezar a hablar diferente. Y es porque ve que Corinto empieza a recibir la palabra. Y surgen frutos de arrepentimiento. Entonces, por eso en 2 de Corintios ya se habla de ser triunfantes en Cristo, de ser vasos de barro, de ser ministros de reconciliación, de que somos templos de Dios. Y así comienza la porción que hemos leído esta mañana. Pablo dice, admitidnos. Si usted tiene ahí su Biblia, ahí en el versículo 2 empieza a admitirnos. Otra manera de decirlo sería, hagan lugar para nosotros en su corazón. Déjenos entrar en su corazón. ¿Por qué? ¿Como Paola y Dani? En este caso, hablando de la iglesia Abba Padre, no. Como embajadores de Cristo, como ministros que nos preocupamos por llevar la palabra de Dios, como cuando Elber predica aquí, Daisy, la pastora Jacqueline. Déjenos entrar en su corazón con nuestra sabiduría, con nuestra palabrería, no, con la sabiduría de la palabra de Dios, con el mensaje de la obra de Dios. Con esa es que pedimos, déjenos entrar en su corazón. Que nuestra predicación entre en su espíritu, que nuestra predicación surta efecto en su vida. ¿Efecto de qué? Efecto de vida, de reconciliación con Dios. Ahora, Pablo como ministro dice, admítanos en su corazón, pero él mismo se presenta y dice, yo soy íntegro. No es solo que admitan el mensaje de Dios por medio de vasos de barro. Estos vasos de barro deben esforzarse por ser íntegros. Y Pablo se expone. Y cualquiera que sea ministro del Evangelio es una figura pública. Cualquiera que expone el Evangelio, que lleva la palabra, es una figura pública, la cual puede ser señalada. Que me señalen a mí no importa. Lo que pasa es que si me señalan a mí o a cualquiera de los que está en este púlpito, pues señalan a la iglesia.
Y si señalan la iglesia que es la amada de Cristo, están señalando a Cristo. Al final nadie va a hablar de Dani o Paola o Elber, sino que van a hablar es de los cristianos. Van a hablar de la iglesia, Abba Padre. Van a hablar de Cristo. ¿Para qué ser cristiano? ¿Para hacer lo mismo? Y Pablo dice, y así debemos decir nosotros los que servimos: ojo, servidores, a nadie hemos agraviado, a nadie hemos corrompido, a nadie hemos engañado. Porque eso no es de ministros, eso no es de predicadores, eso no es de evangelistas, eso no es de maestros que enseñan, sino que nosotros debemos ser íntegros. ¿Perfectos? No, perfectos hasta la venida del Señor Jesucristo, pero íntegros, arrepentidos. Arrepentidos. El versículo 3 dice: así como yo soy íntegro, puedo hablar con la autoridad, no para condenarlos. Cuando el pastor corrige, cuando el pastor exhorta, es más, no cuando el pastor, cuando la palabra exhorta y corrige, no es para destruir. Nosotros no cogemos la palabra y decimos: está pasando esto en la iglesia, vamos a buscar a ver cómo podemos atacar esta situación. Pero sucede que cada vez que abrimos la palabra y predicamos la palabra, debe ser recibida con todo el amor, con todo el espíritu de humildad, para que la palabra surta efecto. La palabra a veces corrige, la palabra a veces exhorta, la palabra a veces anima, la palabra a veces dice: vas bien. La palabra a veces dice: necesito que te arrepientas. Mucha franqueza, dice el versículo 4, mucha franqueza tengo con vosotros. Mucho me glorío con respecto de vosotros. Lleno estoy de consolación, sobreabundo de gozo en todas nuestras tribulaciones. Debemos ser francos. A mí me cuesta hablarle a las personas. A mí me cuesta corregir, a mí me cuesta ser un poco más certero cuando hay que hacer corrección. Por mi personalidad, por mi carácter. Hasta me cuesta a veces corregir a mis hijos. Pero es necesario, porque la palabra dice: Dios al que ama, disciplina. Cuando terminó el culto hace 8 días, hablábamos un poco acerca del papel de, por ejemplo, don Álvaro, que es jefe. Y él decía: cuando estoy en la empresa y me pongo molesto, es que me pongo molesto. Ustedes no me conocen. Claro, ¿no ve que él está al frente de su empresa? ¿No ve que si paga un sueldo es para que sus trabajadores hagan lo que tienen que hacer? ¿No ve que en medio de la falla de un trabajador pueden haber accidentes? ¿Pueden haber incumplimiento de pedidos? Puede estar de por medio el nombre de la empresa. Y para eso está un jefe, para corregir. ¿Ama a sus empleados? Claro, yo estoy seguro de que don Álvaro ama a sus empleados como nadie. ¿No ve que son los que le están produciendo? Pero así como los ama, debe corregirlos. Y así es en la iglesia. A veces tenemos que corregir, a veces tenemos que exhortar, a veces la palabra trae esa palabra dura, que uno dice: ¿y cómo respondo a esta palabra? ¿Cómo respondo? ¿Cómo voy a actuar frente a esta palabra? ¿Me voy de la iglesia? ¿O me quedo en la iglesia? ¿O recibo la palabra con humildad?
En 1 Corintios capítulo 1, versículo 4, Pablo ha empezado dando gracias, aunque era la carta dura. Aunque era la carta dura, aunque venía toda la exhortación por la idolatría, por el desorden sexual, por el abuso de la cena del Señor, aunque venía toda esa exhortación dura, esa palabra dura, así empieza Pablo. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros. ¿Saben por qué? Porque entendemos que sobre el que ha confesado a Cristo está la sangre de Cristo. Y cuando se corrige no es porque se odie o porque se tenga en mal a la persona, sino porque cuidamos la amada del Señor. Hay un gozo espiritual para los que sirven. Me contaba una inferencia el pastor John la semana pasada. Me decía, no, la pastora Jacqueline los martes, eso aquí chicanea, ¿no? El que hizo el salón, y aquí hacemos así, y ese es el sonido, y la iglesia, y los sordos. Claro, la pastora se gloria de lo que somos como iglesia. No se gloria de ella, se gloria de la iglesia, de lo que el Señor hace, puede hacer, está haciendo y va a hacer. Claro, Pablo siente ese gozo, Pablo siente esa alegría. Dice ahí, volviendo a 2 Corintios, capítulo 7, versículo 4, dice, me glorío con respecto de vosotros. Claro que ustedes son gloria para mí. Claro que verlos a ustedes venir aquí a esta iglesia es una gloria. No para mí, para el Señor Jesús. Para el Señor Jesús. Hay un problema. Bueno, es que 2 Corintios está escrita muy desordenadamente. O sea, como que uno encuentra piezas acá y más adelante estaba algo que iba antes. ¿Cómo fue construida esta carta? Yo la verdad, yo no sé cómo fue que construyeron ahí 2 Corintios, porque es muy confusa. No hay un hilo conductor como en 1 Corintios, sino que aparece Tito aquí, pero antes había dicho esto. Bueno, ¿qué pasó en esta? ¿Por qué Pablo está escribiendo esto? Tito es mensajero, lleva la carta. Y Pablo se va a Macedonia y no ve a Tito. No lo encuentra, se preocupa, dice, ¿qué pasó con Tito? ¿Será que la palabra fue muy fuerte? ¿Será que el mensaje fue muy fuerte? A veces uno se queda pensando, ¿será que la predicación fue muy fuerte y por eso no volvió a la iglesia? Pero Pablo se reencuentra, dice que vio venir a Tito. En el versículo 6 dice, pero Dios que consuela a los humildes nos consoló con la venida de Tito. Ay, Pablo descansó. Ay, porque Pablo les envió una palabra muy dura a los corintios. Y dijo, hasta pensaría, le darían de baja al pobre Tito. En esos tiempos eran así, o sea, mataban al mensajero. Pero cuando vio a Tito se alegró. Pablo dijo, ay, me alegro de que vea a Tito. Porque ¿qué significaba eso? Que de alguna u otra manera los corintios habían recibido la palabra con buen ánimo. No era como hoy en día que hay esa palabra existe, instantaneidad, que había algo, un sinónimo de esto que quiero decir. Que había inmediatez, esa sí es real, instantaneidad. Apúntenla ahí en la versión primera de Dani 1:1, instantaneidad de la palabra, inmediatez de la palabra. No había inmediatez de la información. Ayer yo me enteré antier, o sea, estaba viendo Twitter y salió temblor en estos momentos en Marruecos. ¿Existe la palabra? Antes bórrela, entonces todavía no he empezado a escribir una Biblia, ya existe la palabra.
La información en estos momentos es en tiempo real. Le decía que yo estaba viendo ahí las noticias y salió temblor en estos momentos en Marruecos. Ni siquiera había salido por Caracol y RCN, pero ya estaba saliendo en las redes sociales. O sea, en el instante lo que ocurre, de una vez se va enterando uno. Yo no sé si eso es bueno o malo, porque por eso es que uno anda con la cabeza toda friqueada porque ve temblor aquí, temblor allá, guerra aquí, bomba allá. Escasez aquí, sequedad, falta de alimento, y todo nos va llegando así, de una vez. Antes uno veía el noticiero a mediodía y en la noche, o en la mañana también. Pero ahora, como todo el tiempo está el celular ahí uno, y la pastora en el grupo de la familia sintieron el sismo, vieron que se cayó no sé qué, vieron que hubo un atentado. O sea, ella parece Jackie News. Anda conectada a CNN a ver qué pasa en el mundo y va reposteando. Pablo no sabía qué ocurría con Tito, si lo habían matado, si habían aceptado el mensaje, qué estaba pasando, pero de pronto llega Tito y, bueno, al menos volvió, al menos ya veo a Tito, al menos ya encuentro a Tito. Versículo 7 dice, y no solo con su venida, sino también con la consolación con que él había sido consolado en cuanto a vosotros, haciéndonos saber vuestro gran afecto, vuestro llanto, vuestra solicitud por mí, de manera que me regocijé aún más. Un momento, esa carta tan dura, esas palabras tan fuertes de Pablo para los corintios, produjeron fue afecto, produjeron amor por Pablo, produjeron llanto. Querían ver a Pablo. Tanto era la recepción de ese mensaje que ya no querían una carta, ya querían era que Pablo fuera a predicarles. Ya querían que Pablo llegara y les predicara. Así fuera duro lo que le tenía que decir. Querían que Pablo fuera. No importaba, viene con rejo, con amor recibimos el rejo. Viene con abrazo, recibimos su abrazo. Queremos es verlo, queremos sentir el mensaje de Dios, porque el hecho de que Pablo fuera a visitarlos era llevar el mensaje de Dios. No era porque llegaba a tomar chocolatico y arepa, era porque traía palabra de Dios. Ustedes deben venir a la iglesia el domingo esperando la palabra de Dios, esperando que Dios tiene para mí, esperando Dios que me va a hablar, esperando Dios cómo es que me va a corregir en mi vida espiritual. Y los que se paran aquí deben estar preocupados por llevar el mensaje de dirección, el mensaje de exhortación, el mensaje, perdón, y apagar el celular cuando vengan a la iglesia. Y no solo el predicador. Esta semana estuve reflexionando en algo, porque sin duda que hay un carácter en la iglesia Abba Padre que no podemos negar, es innegable. La mayoría de la iglesia es de sordos. Hoy estamos con los géneros musicales aquí en la iglesia. La iglesia Abba Padre tiene un carácter, y es que la mayoría son sordos. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Pues alabado sea el Señor por eso. Amén. Bueno, sí, amén. Pero eso trae una responsabilidad. Y los que se hacen los sordos. Pero eso trae una responsabilidad. Y es que esta señora que está aquí no es una traductora. No está traduciendo, está predicando. No es una traductora, ella predica.
No es lo mismo traer un traductor, seguramente tenga más léxico, pero no predica la palabra. Tanto el que está aquí está predicando, llevando el mensaje, como el que está aquí, como el que interpreta las canciones. El que interpreta las canciones no solamente está cambiando las palabras por señas, sino que está alabando al Señor con sus manos. Y el que está traduciendo está predicando con sus manos, no solo interpretando. Es decir, que así como Pablo se presenta delante como un siervo obediente, como un siervo que puede ser expuesto públicamente, así también el intérprete. Porque si ustedes ven a Paola por allá, ¿de quién van a hablar? De la iglesia, de Cristo. Es una responsabilidad muy grande. Es una responsabilidad muy grande. Hay una carga más fuerte para los que sirven. Porque como les digo, es que nos volvemos en figuras públicas. ¿Cuántas personas lo conocen a uno? ¿Cuántas personas la conocen a usted, pastora? Así, abuelo de pájaro. Dígame un número. 700 personas, es decir, tiene 1400 ojos así. Que es imperfecta, si le contara, si le he hecho cuentos. Pero hay responsabilidad. Hay responsabilidad, hay arrepentimiento, hay la necesidad de corregir y seguir. A cada uno, yo no sé cuántos ojos tenga encima. ¿Sabe qué? Usted tiene los ojos de Dios encima. No los 1400, no los 2000 ojos, no Facebook, Instagram y TikTok, más que eso, tiene los ojos de Dios encima. Y como vaso de barro que posee el mensaje de Dios, como ministro del Evangelio, como siervo del Dios Altísimo, pues esto genera cierto temor y temblor, como va a terminar Pablo la carta más adelante. Versículo 8. Porque aunque os contristé con la carta, no me pesa, aunque entonces lo lamenté, porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo os contristó, ahora me gozo. No porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento. Porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte. Cuando se hace una corrección no sabemos cómo va a ser recibido. Uno manda la carta, uno manda el mensaje, uno prepara la predicación. ¿Cómo recibe su corazón la predicación? Yo no lo puedo saber. Esa ya viene a ser su parte. Yo me esmero y el que va a predicar y la que predica aquí, nos esmeramos por entregar el mensaje. Ahora, ¿cómo recibe usted el mensaje? Esa ya se la dejo a usted. Yo tengo mi responsabilidad. La iglesia tiene otra responsabilidad. Cada uno tiene una responsabilidad. Cada uno tiene esa responsabilidad de recibir el mensaje de Dios con la humildad. Ahora, la prédica de hoy se llama tener remordimiento o estar arrepentido. Y parece igual. ¿Alguien aquí en la iglesia ha tomado alguna vez un bus equivocadamente? ¿Un Transmilenio? Levante la mano, Ángela. ¿Qué pasó? Cuéntanos.
¿Para dónde ibas? ¿Para dónde iba el que cogiste? Para Palo Quemado. Ojo aquí. ¿Palo Quemado dónde es? Ah, ok. Entonces, Ángela iba para allá, que queda el centro. Y cogió una ruta que iba para allá, más o menos. ¿Qué tuvo que hacer Ángela? Bajarse del bus, cambiar de ruta e irse hacia el centro. ¿Quién más le ha pasado? ¿Algún sordo que le haya pasado? ¿Algún sordo? A ver, ¿quién nos quiere contar? ¿Quién nos quiere contar ahí libremente? Ah, bueno. Oscar dice, si yo también cogí un Transmilenio, tenía ahí el título en rojo, yo vi. Entonces, él dice otra vez, yo estaba en el Transmilenio, vi, ahí me paré y vi el letrero en rojo, donde estaban todos ahí estacionados, y ese letrero cambió después cuando él se subió. Y era nuevo en la app ese número, él ya estaba acostumbrado, pero era nuevo y cuando se cambió ahí se sentía paila. Pregunta, Para Oscar. otro lado. Pregunta, Oscar. ¿Para dónde ibas? Al centro. ¿Y para dónde iba el bus que cogió equivocado? Para J. Vargas. Este, este está peor, porque iba para el centro, iba para allá. Y el bus cogió para allá. ¿Qué tuvo que hacer Oscar? ¿Qué hizo Oscar después? Cuéntanos, Oscar. Rápido se preocupó, se cambió a otro y llegó tarde. Llegó a las 9. Pero tuvo que coger otro bus. Pues no le dijeron nada, llegó tarde al trabajo. Sol quiere contarnos también. Sol quiere dar su testimonio. Sol dice, yo también. Ella estaba en el centro y ahí estaba el Transmilenio. Bueno, Cristian le va a hacer la señal. Cristian, eso me gusta más. Entonces, tú le interpretas a Sol y Cristian a la cámara. Un momento. Entonces dice, sí, ahí estaba el Transmilenio, San Diego, ella estaba ahí y ella vio y pensó que se iba para la 10ª y listo, por tiempo lo tomó y cuando el Transmilenio empezó a andar ella se empezó a dar cuenta que estaba el hospital San Blas, que dijo Vela San Blas, se bajó y ahí le tocó cambiar a otro Transmilenio para poder ir a la casa. Es decir, a todos nos ha pasado. A todos nos ha pasado. Hay unas rutas que no puedes cambiar de una e irte a donde ibas, te tienes que devolverte a donde estabas y ahí sí tomar la ruta. No Ah, puedes cambiar de una. ojo al dato que nos da Linda. A veces no es tan fácil retomar la ruta. Porque para donde cogió ya no pasa ahí el que me sirve. Ahora, debo devolverme a una estación central, a un portal, a donde fue mi error y tomar la ruta para donde iba. Ahora sí, bien, fijarse bien que el letrero diga. Estamos aquí en Bogotá, estamos hablando mucho del Transmilenio, los que están conectados. Si en su ciudad hay metro, sucede lo mismo, si hay tren, si hay flota. Yo sé que usted se ha perdido, yo sé que usted también se ha perdido. ¿Tener remordimiento o estar arrepentido? ¿Por qué les pregunto esto de las rutas? El arrepentimiento viene de una palabra griega que es, me la aprendí cuando mi suegro predicaba, metanoia. ¿Sí? ¿La aprendí bien? Metanoia. ¿Qué es la metanoia? Eso es una palabra en griego ahí. Un cambio de mentalidad. Una corrección de camino. Y se usaba precisamente cuando sucedía eso. Cuando se tomaba un camino mal,
y había que devolverse y tomar otro para llegar al destino correcto. Eso es arrepentimiento. ¡Ay, voy para el centro! Estoy en J. Vargas, tengo que irme para otro lado. Tengo que devolverme a donde cometí el error y ahora irme para donde es. Eso es arrepentimiento. Que usted cogió el camino errado y está corrigiendo el camino para donde es. Remordimiento y arrepentimiento parecen iguales. Parecen iguales. Y es que parecen iguales porque ambas como que desembocan en la culpa. Ambas generan culpa. El remordimiento genera culpa, el arrepentimiento genera culpa. La culpa en el remordimiento no genera cambio. Cuando usted siente remordimiento no tiene cambio. Siente el peso de la culpa. Por lo que usted quiera. Por drogas, por libertinaje, por maldad, por vida desordenada. Incluso el remordimiento puede traer muerte. Porque es tan pesada la carga que la persona no aguanta, que la persona no resiste. Y en vez de arrepentirse, siente remordimiento, siente la pesadez y esa pesadez va oprimiendo. Mientras que la culpa en el arrepentimiento trae lo que ustedes hicieron cuando tuvieron que corregir la ruta. Trae un cambio. Corrijo. Cambio la forma de pensar, de sentir, de ser, de vivir. Si algo de lo que piensa, siente, de lo que es usted, de cómo vive, entonces necesita arrepentimiento, es decir, cambia de dirección. Si algo de lo que usted es como cristiano le está generando esa pesadez, necesita sin duda cambiar de dirección. Necesita arrepentirse. No sienta remordimiento. No diga en medio de la alabanza, porque a veces, en medio de la alabanza como que las manos pesan. Las manos pesan. Ahí está la prueba del delito. Las manos no son capaces de levantarse porque pesan. Porque hay remordimiento. Pero Dios no quiere que haya remordimiento. Dios quiere que haya arrepentimiento. Para que haya vida. El remordimiento puede traerle la muerte. Aunque hasta física, también espiritual. El remordimiento lo llevará a usted a dejar de asistir a la iglesia, a dejar de congregarse, a dejar de leer la palabra, a dejar de orar, a dejar de alabar. Mientras que el arrepentimiento, cuando un pecador se arrepiente, ¿qué pasa? Pues hay gozo en los cielos, hay alegría en los cielos, pastora. Le cuento esa noticia. Buenas noticias del Evangelio. Y bienvenido el dolor, bienvenida la culpa, si causa arrepentimiento. Es necesaria. Es necesaria. Afortunadamente que usted siente eso, que usted siente ese dolor, esa culpa, porque le indicará: necesito arrepentirme. Pero ¿cómo sabe usted de qué necesita arrepentirse? Pues fácil, de todo aquello que lo aleja de la voluntad de Dios, de todo aquello que daña el obrar en la vida de fe. Si hay algo que a usted, lo que digo es tan simple, si hay algo que no le deja levantar las manos, usted necesita arrepentirse de eso.
Si hay algo que usted no lo deja venir a la iglesia el domingo, usted necesita arrepentirse de eso. No hablo de su trabajo, porque pues si tiene turno el domingo, pues ni modos, vea, conéctese, vea la repetición. Pero digo es, si la cobija es demasiado pesada, no crea, la pereza es un pecado. Y usted necesita arrepentirse y decir, no, me voy a levantar, me voy para la iglesia, me llevo mis amigos, voy para... Tú eres Hojita. Sí, Hojita, no te había visto. Todo aquello que impide la voluntad de Dios nos causa culpa. Y esa culpa tenemos dos caminos. O nos arrepentimos o nos remordemos. Hay dos casos muy particulares en los que podemos ver esa situación. Pedro y Judas. Yo antes pensaba, por ejemplo, pues lo que es la ignorancia en las cosas de Dios, pero al principio yo decía, no, pero Judas se arrepintió porque hasta se quitó la vida del dolor que le causó haber entregado a Jesús. No, Judas no se arrepintió. ¿Qué pasó con Judas? Los que no saben la historia, Judas era discípulo de Jesús, era parte de los 12, predicaba con el Señor Jesús, recogía las ofrendas, tenía la bolsa, recogían la ofrenda y se la entregaban, se la entregaban a Judas. Y Judas un día vendió a Jesús, es decir, fue y le dijo a los que lo buscaban, al que yo besare, al que yo le diera un beso en la mejilla, al que yo saludare, ese es Jesús. Lo entregó por 30 monedas de plata, ni de oro si quiere. ¿Sí? Fueron de 30 monedas de plata. Después de que Judas entrega a Jesús, pues él empieza a sentir el peso de la culpa. Se siente demasiado mal por lo que ha hecho. Sí, llora. Su cabeza, yo me imagino el tormento. ¿Qué hice? Como cada vez que usted peca y falla, ¿qué hice? ¿Qué estoy haciendo? ¿Cómo fui a dañar mi vida espiritual de esta manera? Y ese peso de culpa lo llevó a comprar un terreno, a buscar un terreno, había un árbol, puso una cuerda y se colgó. ¿Cómo se llama ese terreno? Ese tiene un nombre, ese, alguien que busque ahí cómo se llamó, le pusieron, ¿cómo? Aceldama, pero ¿y qué significa? Y se suicidó Judas. Imagínese el peso de culpa, imagínese el cargo de conciencia, el remordimiento que tenía. Si se hubiera arrepentido Judas, ¿Dios lo hubiera perdonado? O pregunto a la iglesia. Dice, no, sí, no. Sí. ¿Campo de sangre? ¿Pero qué traduce? Se cayó, imagínense, o sea, después de que se ahorcó, se cayó de cabeza. Yo no sé si fue que se lanzó y cayó de cabeza y se le salieron las tripas y, o sea, la escena es horrible. Imagínense en lo que puede desembocar la culpa. Imagínense en lo que puede desembocar el remordimiento. Que hasta sus entrañas se salgan y llenen de sangre el piso. La muerte. ¿Cuál era la pregunta? Si se hubiera arrepentido, claro. Fiel es Dios, que al que se arrepiente perdona. Fieles son sus promesas.
arrepentimiento, pero es que Judas no se arrepintió. El problema es que Judas no se arrepintió, Judas sintió remordimiento. ¿Judas supo que actuó mal? Sí, Judas supo que actuó mal. Judas supo que actuó mal. ¿Se arrepintió? No, no se arrepintió. Trató de enmendar con sus fuerzas, creyó que devolviendo el dinero podía enmendar lo que había hecho mal. Y no. ¿Cómo era la forma de arrepentirse Judas? Yo no lo sé, pregúntele al Señor cuando llegue a su presencia. No se arrepintió. Lo mató el remordimiento. Ahora Pedro en la última semana del Señor Jesús, el Señor Jesús le dice a Pedro: Pedro, te aseguro que antes de que cante el gallo 3 veces me habrás negado. ¿Tú no eres de esos? ¿Qué? No, no soy de esos. Tú andabas con esos. ¿Qué? ¿Yo qué voy a andar con esos? Me parece que tú, Pedro, eres también de los nazarenos. Y empezó a hablar con groserías. Sí, como que cambió su forma de hablar, a ver si ya no parecía tan cristiano, a ver si lograba escapar de ese momento tan incómodo. ¿Cómo se sintió Pedro después de negar al Señor? Cuando el Señor resucitó, Pedro ni siquiera quería levantar la cabeza para mirarlo a los ojos. Y el Señor le dijo: Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿de verdad me amas? Entonces apacienta mi iglesia. Y Pedro, ¿sabe qué? Fue libre, porque no sintió remordimiento, sino que sintió la gracia, sintió el amor de Dios y lo llevó a arrepentirse. Y desde ese instante, no sé cuántas veces falló Pedro, pero desde ese instante, Pedro fue un siervo del Señor. Pedro fue un siervo que predicó, que llevó la palabra, que cometería errores, sí, pero que su vida fue, a partir de ese momento, tuvo un arrepentimiento. Había cogido el bus mal Pedro, pero se devolvió y tomó la ruta que era. Judas, no. Judas se quedó a donde lo llevó el bus mal, allá se quedó. Y allá se murió. Pedro cogió de nuevo la ruta, se devolvió, tomó la ruta que era, se arrepintió y fue instrumento para servir al Señor. Gracias por aplaudir la palabra del Señor. Gracias por gloriar, por darle gloria al mensaje de Dios. Porque aunque la palabra esta mañana es dura, es fuerte, es por amor. Es para que usted tome la ruta que es. Yo quiero predicar en el funeral de ustedes si es que mueren primero que yo, pero quiero hacerlo diciendo: murió en la fe del Señor Jesús, murió sirviendo, murió haciendo la voluntad de Dios. Asimismo, yo no sé cuando yo muera quién va a estar predicando en Abba Padre. Y quiero que cuando yo muera digan: murió sirviendo al Señor. Falló tal vez muchas veces, se arrepintió y trató de hacer la obra del Señor. La palabra es dura a veces, sí, la palabra es dura a veces, pero es el amor.
Mire cómo se volvió el pueblo de Corinto. Ya déjala tranquilo. El pueblo de Corinto en versículo 11 dice: aunque fueron contristados, según Dios, produjo en ustedes defensa, produjo en ustedes indignación por el pecado, produjo en ustedes que temieran a Dios, produjo que tuvieran afecto por la obra de Dios, por Pablo en ese momento, pero más que por Pablo, por el Señor Jesús. Qué celo, empezaron a ser celosos por las cosas de Dios. Y empezaron a tener disposición para hacer la justicia de Dios. Hubo un cambio, hubo un cambio. La preocupación de nosotros es la iglesia, la amada del Señor. El último versículo dice: me gozo de que en todo tengo confianza en vosotros. Me gozo en que la iglesia siga siendo edificada, que la iglesia siga siendo construida en la promesa de lo que dijo el Señor Jesús. Lo he corregido en esta mañana, lo he exhortado a usted para que tenga arrepentimiento. ¿Qué va a hacer usted? ¿Remordimiento o arrepentimiento? Pongámonos en pie y vamos a orar.